saludo cordial. Un saludo cordial para todos ustedes, de una manera muy particular, para el presidente y gran canciller de esta universidad, para su rector, los académicos y todos los invitados a este encuentro. Creo que hay dos motivos que nos alegran profundamente que en el día de hoy se presente este trabajo y este propósito encarnado en este proyecto de educación a la ciudadanía. En primer lugar, esta es una universidad que se inspira en el Evangelio vivido por San Juan Bosco y la congregación salesiana. Un Evangelio vivido por Don Bosco y por la congregación salesiana, destacando fuertemente su dimensión de servicio y de servicio sobre todo a los más pobres para lograr una sociedad más justa, más fraterna, donde aquellos que menos tienen puedan tener también una ciudadanía y una participación en la ciudadanía de igual dignidad que todas las demás personas. Don Bosco ha sido muy sensible a esta dimensión de la educación y nosotros no podemos pensar en su intuición, en su genio educativo, sin pensar que se ha querido dedicar justamente a las clases pobres y trabajadoras de su tiempo para ofrecerle a los jóvenes ocupar un lugar digno en la construcción de la sociedad para el bien propio y también para el bien de los demás. Y en segundo lugar, que celebremos justamente este hecho en la universidad que lleva el nombre del cardenal Raúl Silva Enríquez, porque de todos nosotros, especialmente de aquellos que hemos estado cerca de su vida espiritual y de su vida pastoral, sabemos que el tema de la justicia, de la participación, de la dignidad de las personas, era parte esencial del mensaje del Evangelio que este insigne pastor de la Iglesia chilena ha hecho presente a lo largo de su ministerio episcopal aquí en Chile, especialmente en Santiago. Que me parece importante poder destacar, justamente porque la tarea educativa que nos corresponde realizar no es una tarea abstracta, sino que se refiere a personas, a jóvenes, bien concretos y que viven en esta cultura en la cual nosotros mismos también estamos viviendo. Es una estadística que, mirada a otras estadísticas en comparación con otras estadísticas, nos presenta sin duda alguna algunos desafíos. Hace 3 semanas atrás, un estudio realizado por una empresa de comunicación y de investigación social relevaba que el voluntariado más grande, el número de voluntarios más grande que se dedica al servicio de los demás, está constituido fundamentalmente de jóvenes y de adultos que pertenecen a la Iglesia Católica, que se definen como cristianos y como católicos. La reflexión sobre la educación en Chile se haya centrado desde lo que es la proclamación en la formación integral, pero que en la práctica se haya cada vez más reducido a una educación que achica cada vez más el horizonte de lo que es la auténtica educación humana y una auténtica educación integral. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué espacio tiene en la concepción pública de la educación la dimensión de la vida espiritual, de la vida moral, de las futuras generaciones de Chile? Podemos ver que esa dimensión
está atrofiada y se atrofia cada vez más. Si nosotros miramos cuál es el espacio que tiene en la educación chilena el cultivo de virtudes éticas, de valores éticos, nos damos cuenta que eso queda reducido y quedó reducido en un tiempo a lo que se llamaron los valores, los objetivos transversales, pero totalmente marginados de lo que es el hecho educativo y el proceso educativo. Cada vez más la educación en la concepción que nos ofrecen las autoridades, y no solamente las autoridades de educación, porque creo que también en esto las universidades, y de una manera muy particular, las universidades católicas, hemos sido demasiado indulgentes. La educación se ha reducido solamente a saberes intelectuales que se miden simplemente con pruebas, con porcentajes de adquisición de más o menos conocimientos. La educación, de verdad, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, está viviendo una emergencia, la emergencia educativa, que ha achicado, restringido cada vez más en una sociedad que busca el éxito económico. Simplemente esta concepción de la educación empobrece enormemente la perspectiva de la formación humana, no solamente de las personas, sino también de la sociedad. Solamente en el día de ayer, en una reunión que el Comité Permanente del Episcopado sostenía con un personero de gobierno, con un ministro de gobierno, analizábamos justamente lo que significa para la sociedad chilena que valores esenciales de la sociabilidad, de la justicia, de la participación a los bienes, no sea cuidado y educado convenientemente. Podemos buscar muchas soluciones de carácter técnico, y efectivamente se están buscando soluciones de carácter técnico, pero percibimos que esas soluciones de carácter técnico no obtienen los resultados que quisiéramos. Y vale la pena preguntarse entonces por qué los esfuerzos de un país que quiere ser emergente también en la igualdad, en la participación, no logra sus objetivos. Y yo creo que hay que ir justamente mucho más allá de lo que es una respuesta simplemente técnica. Tanto en el ámbito de la visión de la persona, como también en la educación, se han perdido algunos elementos que son fundamentales. Se ha desarrollado una filosofía de la vida y también de la educación muy centrada en lo instrumental, pero priva o pobre de una filosofía de sentido. Y si hay algo que hay que recuperar en nuestra sociedad para que de verdad logre una sociedad más justa, más fraterna, más participativa, una mesa donde haya espacio para todos, es que tenemos que cultivar y trabajar más el objetivo de ofrecerle a las personas y a la sociedad el sentido que tiene la vida, el sentido que tiene la vida humana. Mientras el centro del desarrollo sea la economía y no lo sea la persona y las personas llamadas a vivir en comunidad, ciertamente no alcanzaremos una sociedad más justa y más fraterna. Y entonces, tal vez focalizando este tema a la tarea educativa, a mí me parece fundamental recuperar la dimensión cristiana de la educación,
esa dimensión que el Concilio Ecuménico Vaticano II ha puesto de relieve en el documento Gradissimum Educationis. Una educación integral que desarrolle a la persona en su totalidad y que también los fragmentos de esa educación que necesariamente hay que educar como fragmentos no queden desligados de la totalidad. La totalidad es la persona que vive plenamente la vocación humana, como el Papa Juan Pablo II había definido la estatura alta de la humanidad, de la persona, y esa estatura alta que hay que educar también en cada uno de los fragmentos. Fragmentos parte de la unidad, en lo que es su dimensión social, la dimensión, digamos, de la persona humana es verdadera y alcanza su plenitud cuando se vive en comunión con otros, abiertos hacia los otros, unidos a lo que son los demás aspectos de la educación. Y creo que en esto la educación salesiana siempre ha tenido esta intuición y este valor ubicado en el proceso de la educación integral. Contribuirá enormemente a crear una nueva conciencia, esperamos, en muchos jóvenes y también una nueva mentalidad para enfrentar el desarrollo del país, un desarrollo que sea mesa participada por todos. Por eso yo quisiera invitar a que la universidad no pierda de vista en su tarea educativa esta dimensión. Y yo quisiera también destacar otra petición para la misma universidad y para el trabajo que desarrollemos en los colegios, especialmente en los colegios salesianos. Es fundamental para nosotros indicar con claridad también cuál es la fuente y cuál es la meta de esta educación a la ciudadanía. La metodología para hacerlo presente se la dejamos a los técnicos. Puede ser inductiva, lo más que quieran, o puede ser también deductiva. Yo creo que en este sentido no tenemos que tener miedo de proclamar en estos fragmentos y en todo el proceso educativo quién nos inspira y cuáles son las luces que nos inspiran en esta tarea. Estamos en tiempos de nueva evangelización y yo creo que la nueva evangelización tiene que llegar en primer lugar a penetrar la cultura de nuestra sociedad. ¿Y quiénes tenemos la responsabilidad de penetrar con los valores del Evangelio la cultura de nuestra sociedad? Somos justamente los cristianos y las instituciones cristianas. Viniendo de una reflexión universitaria, de una universidad católica, estoy convencido que lo que nos inspira es justamente la persona de Jesucristo, los valores del Evangelio, el proyecto educativo de Don Bosco, que desde siempre, desde que lo ha pensado, ha querido unir, y en una unidad que no es de superficie, que es una unidad esencial, el ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Quiero también recordar en esta palabra de gratitud y de animación el trabajo que concretamente se realiza en cada una de las obras salesianas esparcidas a lo largo del país. Ciertamente puede ser un instrumento muy valioso para la nueva evangelización que supone siempre también una nueva educación. Muchas gracias.